Listo, entonces de pronto no está transmitiendo tan rápido. Bien, entonces, ¿cuál es el rollo? Aquí vamos a hacer simplemente un repaso a las partes del ojo. Entonces, estoy muy orgulloso porque toda esta figurita la hice yo aquí en PowerPoint. Mire, quedó chula, quedó. Entonces, hay una parte, digamos, que es la córnea, muy externa de protección. Acá adentro, esto me quedó por fuera. Mira, qué más raro. Vamos a arreglarlo aquí en vivo y en directo con todos ustedes. Esta flechita vamos a pasarla aquí al frente. Mírala, ahí quedó al peluchis. Esta es la pupila, que es el hueco realmente de nuestra caja negra. Detrás hay un lente, una proteína engrosada en forma como un vidrio, ¿sí? Y aquí tenemos, digamos, lo que sería la cámara negra, esa hueca, que está llena de humor vitrio, que este también, mira, me quedó por fuera. Qué locura esta cosa. El humor vitrio, a ver qué otra cosa, el corion sí es ese que está ahí por fuera, no, el corion es esta que está aquí, todas quedaron por fuera. Bien, la esclera, que es la parte dura, toda esta parte aquí atrás que es importante, es la que nos vamos a centrar, es lo que se llama la retina, esta que está aquí en verde. Ven, vamos a copiar esto, vamos a hacer esto bien para las futuras generaciones. Vamos a copiar aquí alguno que se pueda copiar la flechita también. Y le vamos a poner a esta que está aquí, la retina. Así, porque es minúscula, pero no tiene lío. Esa capita de la retina es, si ustedes ven, si ustedes le siguen la pista a ese cordón verde que está acá, la retina, toda esta parte que está acá, es una extensión de tejido, seguramente ese ectodérmico que se metió dentro del cerebro. Lo que quiero decir con eso es que esos son un montón de neuronas modificadas específicamente, digamos, adaptadas en el sentido de tener unos pigmentos que reaccionan frente a la luz y transforman esa energía que viene en forma de fotones, en forma de electricidad y mandar impulso al cerebro. Esa es la retina, ¿cierto? Toda esta parte otra es como la parte óptica, la parte física, que si entra mucha luz, que si entra poca luz, pues entonces acá habrá unos músculos que estarán jalando para abrir la retina más o abrir la pupila, perdón, más, la pupila menos, o si hay que hacer algún ajuste ya de orden de los ángulos de la luz, pues ahí habrá que jalar, estirar un poco más ese lente o engrosarlo un poco más, y esta parte pues es la parte de la protección, pero toda esta es la parte como óptica, y en la parte de atrás lo que sería la pantalla donde llega realmente el impulso nervioso, pues en esa parte lo que necesitamos es un sistema informático, en este caso derivado, como mucho de lo que ocurre en el cuerpo en lo informático, derivado del sistema nervioso central y que lleve esa información. Esta parte donde se genera el ojo, yo no he pintado nada más ni arriba ni abajo, es lo que se llama el diencéfalo, y esto serían lo que se llaman las copas de los ojos, y si en algún momento podemos volver a la vida de contacto face to face, pues haremos la disección de un ojo para que ustedes vean que todo lo que les estoy diciendo tiene un asidero ahí en la anatomía de estos organismos. En esa parte de atrás, miren ustedes, en esa parte de atrás, bueno, voy a mostrar lo que está pintado aquí, es esto que les estoy mostrando acá. En esa parte hay varios tipos de células. Voy a empezar por esto que está acá. Estos son vasos sanguíneos que hay una cantidad, y uno dice, ¿y por qué esa cantidad de vasos sanguíneos metidos allá atrás? Pues eso ya nos está hablando que el proceso de la visión pues no sea de manera gratuita, no es como la caja negra, o sea, gratuitamente se nos da el proceso óptico de que entre la luz, eso no nos cobra nada, el sol no nos cobra por mandarnos la luz y que la luz rebote contra todos los objetos del universo y nos entre por la pupila, esa parte digamos es como gratis, pero todo lo otro que ocurre dentro del ojo para mantener ese aparataje, primero, mantenerlo, digamos, la parte de fluidos en la proporción que se necesita y sobre todo la parte de la visión desde la perspectiva química, eso nos va a costar energía y esa energía tiene que llegar por algún lado y miren ustedes por qué empieza uno a entender por qué ese tejido es tan irrigado. Y tenemos, mira, sobre esa parte de los vasos sanguíneos, un colchón
de células que son bolsas del pigmento que se llama retinal, un pigmento que seguramente reacciona a toda la energía de la luz que les va a llegar en este sentido y que está en contacto con unas células muy especializadas, que son estas células que están como alargadas. Y hay de dos tipos, ya dijimos nosotros, son conos y bastones. ¿Listo? Entonces acá tenemos nosotros como un mapa así medio esquemático de los tipos de células que hacen parte de la retina. Entonces nosotros tenemos un epitelio, y cuando usted está hablando de un epitelio, cualquier tipo de epitelio es como una piel, un tejido que se distribuye homogéneamente en una capa o unas capas de tejido y que cubre una extensión en área pues grande, entonces esto, y que opera como una unidad. Entonces ese es el epitelio que tienen las células que tienen el pigmento retinal. Y después vienen estas células que son las protagonistas del proceso de la visión, que hay de dos tipos. Hay unas que se llaman bastones y otras que se llaman conos. Yo me voy a referir solamente a los bastones. En lo que se diferencian los conos es un poco en su morfología, porque en lugar de ser así como muy alargados, se ven un poco más cónicos, justamente, por eso le dicen que son como conos, pero tienen más o menos la misma estructura y funcionan químicamente igual. ¿En qué se diferencian? En el tipo de pigmento. Y al diferenciarse en el tipo de pigmento, se diferencian en la longitud de onda que puede estimular esa transducción que se hace de energía lumínica a energía eléctrica. ¿Sí? Y vemos que la cosa no es simplemente que llegue la luz, sino que aquí ya empieza a haber un cable. Profe, qué pena interrumpirle. ¿Me puede volver a repetir ese pedacito de la diferencia entre los bastones y los conos? Es que me quedé como ahí, Con no sé. enorme gusto, con enorme gusto. Mira, los conos y los bastones son realmente, digamos, como, son derivadas, digamos, como el mismo ancestro de células, ¿sí? Si yo pintara un cono acá, se vería como un conito, pero tendría los mismos elementos de los bastones. ¿En qué se diferencian? Esta es la parte clave. Se diferencian en el tipo de pigmento que llevan adentro. Ya ahorita lo vamos a ver en más detalle. ¿Sí? Se diferencian en el tipo de pigmento. Y al diferenciarse en el tipo de pigmento, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Se diferencian en la longitud de onda, realmente, que es la que es capaz de convertir fotones a electricidad. Entonces acá llega longitud de onda, por ejemplo, de este tipo. Miren cómo hago rápido con el y le pega a ese pigmento, pero ese pigmento no entiende qué es esto y no hace nada. Si le llega esta longitud de onda, ahí sí, este se excita y manda una señal, pero puede haber otro pigmento que donde esta señal sea así, esa sea la que lo excite y esta no. Entonces, las diferencias en el material químico, el pigmento que haya dentro de esas células, va a resultar en entender un tipo de luz con respecto a otra. Eso es la función que cumplen esto. Ahorita vamos a entrar en más detalle, no se preocupen. Bueno, profe, Pero gracias. quisiera que vieran no, con gusto. En el esquema general, miren ustedes, yo lo que quiero es que presten atención sobre las conexiones que hay entre ellas. Entonces, miren que hay una conexión que se da como a lo largo y hay otra conexión que se da a lo ancho, o una conexión que sea horizontal, y eso marca una capa de células que son las células horizontales. Y como podrá uno imaginarse, al estar todas agarraditas ahí como de las manos, estas células son capaces, digamos, de pasar información. Si se dio el estímulo acá, puede, digamos, compartir información con las que está acá, o tomar el estímulo de estas dos y entenderlo como una cosa, o bloquear algunas de estas y decir, no, las de este lado las dejo quietas, me quedo con la información de estas células, hacen hacen como el movimiento de la información en el sentido de unas células a otras en el sentido horizontal. Debajo de los bastones o los conos, tenemos unas células que se llaman las células bipolares. Y esas células van a actuar potenciando los estímulos que le lleguen a esos bastones, porque la información acá puede ser digamos, muy bajita en energía,
Entonces sí, pegó un poquito de luz, pero eso de pronto para que genere un estímulo supremamente fuerte que pueda viajar a lo largo de todas estas células e irse por acá, uy, qué pena, voy a regresar, irse por acá por esta línea blanca que es el nervio óptico, pues de pronto no le da toda la cuerda, entonces esto genera, parece como si fueran unos condensadores que potencian energía y dice, ahí va. Y estas células ganglionares, esas son especializadas en generar potenciales de acción que garanticen que la información se va a ir allá disparada por ese nervio óptico. Entonces tenemos un pedazo como de recepción, de captación de la información, aquí donde están los pigmentos, y otro pedazo de transporte del impulso nervioso, del impulso eléctrico. Y eso implica, digamos, varios bits de información, si lo quieren ver ustedes ahí. Si esos unos y ceros viajan en esta dirección, o si esos unos y ceros viajan en esta dirección, o si se toman unos y ceros de pedazos y se mandan como un solo impulso, o se mandan por separado. Entonces miren ustedes que desde aquí se empieza a cocinar, digamos, la diversidad, la decodificación, más bien le vamos a poner así, la decodificación del mundo luminoso en un mundo eléctrico. Eso es lo primero como que quisiera que... Entonces hay una sección donde están los pigmentos y una sección donde está la parte eléctrica, ¿sí? Vamos a ponerlo como así. Ahora vamos a centrarnos sobre las células protagonistas de este rollo, que se llaman los conos o los bastones. La estructura de los bastones, que no la dibujé, he debido dibujarla, no hubiera costado nada, aquí al ladito, es la misma, se diferencian en el tipo de pigmento, pero todas van a tener estos elementos que les voy a mencionar a ustedes acá. Es más, vamos a hacerlo aquí entre todos, vamos a hacerlo, miren cómo se arma una clase, está chévere, voy a ponerle acá, este es miren un cono, me lo va a improvisar aquí, mandémoslo al fondo. Ese es un berraco cono, mírenlo. No parece tanto un cono porque en la pared tiene como un pico, ¿no hay? Vamos a quitarle el pico. Quitémosle ese pico y ya nos quedó como un conito. Mírenlo ahí. Eso, que quede bien bonito. Entonces ahí quedó conos y bastones. Ya, genio. Listo. Entonces esta parte de acá de conos o bastones, o sea, que estén ahí, tiene un segmento externo. Y ahorita vamos a entrar en detalle qué es lo que significan estas estructuritas acá. Un segmento interno, una parte donde está el núcleo como toda célula y una parte, recordemos qué tipo de células eran estas, que les decía yo que formaban la retina, pues son células nerviosas, esas células nerviosas se llaman neuronas y esas neuronas tienen unos cuerpos sinápticos, unos axones, o sea, unas partes que se han especializado en transmitir información y son más alargadas, eso le dicen el cuerpo sináptico. Entonces tienen varios segmentos, un segmento externo, segmento interno, el núcleo y un cuerpo sináptico. ¿Cómo quisiera yo que entendieran ustedes un cono? Son como bolsas llenas de pigmentos. Y si estamos hablando de bastones, pues tendrán otro tipo de pigmentos. Si estamos hablando de conos, tendrán pigmentos también cada uno diferente. Entonces miren ustedes, pues, lo que tenga esta bolsa acá puede ser distinto al pigmento que tenga esta bolsa acá, distinto al pigmento que tenga esta bolsa allá adentro. Entonces son bolsas llenas de pigmentos, son bolsas vivas porque son células y son capaces de transmitir impulsos eléctricos, o sea, son neuronas. Entonces tienen como esa doble función, tener un pigmento, o sea, son neuronas con un pigmento específico, capaces de ser estimuladas por la luz de manera diferente. Bien. ¿Cómo podemos entender esas diferentes partes de esos conos y bastones? Entonces tenemos el segmento externo, que es donde está realmente la bolsa con los pigmentos, y ahí va a jugar un papel importantísimo el aparato de Golgi, porque el aparato de Golgi es la fábrica que genera paqueticos de cosas dentro de las células, genera vacuolas, y esas vacuolas en este caso están llenas de pigmentos, o sea, genera bolsitas llenas de pigmentos. Tiene mitocondrias. Esta parte del segmento interno acá tiene mitocondrias, esta que está acá tiene mitocondrias porque el proceso es energéticamente costoso, entonces eso es como si fuera la parte donde se le ponen las baterías a esta célula. Tiene una parte informática que será como el núcleo, que la ha asociado como a este
este disco duro y tiene una parte que es como el cable que va a mandar esa información. Yo lo he dibujado como si fuera este cable ¿cómo es que se llaman estos cables de HDMI, bueno, un cable para mandar información de un lado a otro. Entonces, esas son las partes, o sea, una parte externa donde están las bolsas con el pigmento, una parte interna donde está la parte de la energía y una parte informática que es donde está el núcleo y una parte que manda la información que es el cuerpo sináptico. Está como bien didáctica esa parte ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa parte del segmento interno a la que yo me voy a referir acá, ¿sí? Es la que tiene la función importante que se llama, ojo con esto, se llama fototransducción. Fototransducción. Y todo eso tan embombante así, fototransducción, ¿qué es lo que significa? Foto, pues le viene de la luz. Y transducción quiere decir que cambia algo en otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Los fotones te los cambia en moneda por electrones. Entonces, este es el pedazo importante en el cual la luz se transforma en información eléctrica. ¿Para qué? Para hacerla mandada al cerebro. O sea, ese papel no es menor. Es un papel supremamente importante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Pues esta cosa tiene su grado de complejidad. Yo espero mostrárselos de la manera más pedagógica. Pero tiene que ver con la generación de polarizaciones, porque a veces no son ni siquiera potenciales de acción dentro de la célula. O sea, si la célula en su interior es un poco más positiva o un poco más negativa, va a estar tendiente a mandar impulsos eléctricos de una manera o de otra. ¿Sí? Recuerden ustedes que lo que estamos tratando de jugar es con los electrones. ¿Y cómo haces tú para mover esos electrones? Pues generar potenciales de acción, que no es otra cosa de que hacer pedazos de los tejidos o pedazos incluso dentro de las mismas células más negativos o más positivos y que la carga más positiva o más negativa mantenga los electrones quietos en un sitio o la haga desplazarse hacia otro lado. ¿Sí? Aquí es donde se une la parte, digamos, del fenómeno físico con el fenómeno químico. Porque nosotros, ¿qué es lo que hacen las células? Lo que hacemos nosotros realmente, o sea, digo yo nosotros pensando en mis células, ¿qué es lo que hacen mis células cada rato? Lo que están haciendo ahorita que estoy viendo esta imagen del computador enfrente de mí. Estoy recibiendo información en forma de luz, en forma de fotones, formas, colores, distancia, etcétera, etcétera, y lo estoy traduciendo en electrones que van saliendo así a pedacitos, formando unos y ceros, digo yo, es más complejo que eso, pero para que lo entendamos, formando como bits de información, que querrá decir computador, que querrá decir pantalla morada, con un puntico azul, o sea, todo eso, miren ustedes todo lo que está sucediendo en este instante en cambios de información lumínica que llega a la condición química de esas células y manda otra vez información eléctrica. Entonces, aquí una de esas sustancias que mantiene a la célula en un estado inicial se llama el glutamato. Y el glutamato es una sustancia que han utilizado las neuronas per secula seculorum para mantener sus potenciales de acción. Este es el glutamato, mírenlo ahí. Una moleculita que no se van a pensar ustedes que es sencillita. Esta molécula, ¿qué le llama la atención a uno de esa molécula? El mundo de oxígenos que tiene. Miren ustedes, para que tuviera dos salas de oxígenos con dobles enlaces. Pues el oxígeno, que es la base de nuestra respiración, el oxígeno tiene una característica súper importante, es que tiene un mundo de electrones a su alrededor ahí gravitándole en la cabeza, como cuando uno está así rayado pensando en la novia, en el parcial, así están los electrones ahí en la cabeza del oxígeno, trata dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas. Alguien le dice, oiga, pilas, venga, vuelva a la realidad, eso como que empieza, ese es el glutamato. Entonces miren, el glutamato es una molécula bien loca porque tiene un mundo de oxígenos que si nosotros pudiéramos pintarlo realmente acá, esto es como si tuviera una nube de electrones alrededor lista para mandarlo afuera o jalarlos otra vez dentro de su estructura. Entonces esta es una moleculita, no nos confundamos, que está ahí.
Y el glutamato tiene un efecto de control frente a los canales que tienen las células, en particular los canales de iones importantes que son los de sodio y los de calcio. Yo les voy a dejar aquí solo los de calcio, los de sodio como a manera de ilustrativa. Esos son los canales. ¿Qué es un canal? Para los que no lo recuerden, un canal es un hueco. Esto que ven ustedes aquí que he pintado yo es la bicapa de la célula, aquí lo que iría en el bordecito de todo esto, y es un canal. Y esos canales, hay algunos, hay de varios tipos, como les mostraba yo en la clase pasada, pero ese canalito, algunos de ellos tienen una sustancia, tienen como una llave ahí, que si la sustancia se pega, se abren, si la sustancia se va, se cierran. Y esa es una sustancia que está asociada a las concentraciones de glutamato, el GMP le dicen eso, el glutamate monophosphate, le dicen el monofosfato, el bifosfato, bueno, son varias sustancias que se pueden pegar y mantienen abierto o no esos canales. Y si el canal está abierto, entonces entrarán iones positivos, miren ustedes, ya empezamos a jugar aquí con las cargas. Y si el canal se cierra, pues no entran más iones positivos y la carga se hace más negativa y eso va a tener un efecto sobre cómo fluyan los electrones a lo largo de la célula. Súper interesante. Entonces miren ustedes, ahí es lo que les está mostrando acá. Si entran iones de sodio, pues esto se va para lo positivo y si este se cierra, pues se irá para lo negativo. Entonces miremos ahora un poquito más en detalle cómo es este tema del segmento externo. Yo acá les voy a hacer como una disección, aprovechando mis dibujitos, esto me gasté un montón haciéndolo, pero estoy supremamente orgulloso de mis resultados. Miren ustedes, entramos en una lupa aquí a mirar qué es lo que ocurre en ese segmento externo. Y ya ustedes pues ven acá, ¿esto qué es? Muy bien, ese es un canal. Y miren que no le he pintado ninguna molécula acá, porque esa va a variar. ¿Qué pasa en ese canal, en ese segmento externo? Esto que vemos nosotros acá se llama un disco. Todo eso es como un disco. O sea, esto es como si lo hubiera yo hecho un corte, así. Entonces, es como un platico. Entonces, esta parte, digamos, acá, mira. Esta parte es como una parte más engrosada y una parte que tiene como un hueco es esta que está acá. Esto es un disco, esto está visto, digamos, en un corte. Y ahí está el canal. Aparece el glutamato, ¿sí? Que es nuestra molécula, y ese glutamato tiene una acción sobre esta sustancia, que es lo que yo les decía, el cicloglutamate monophosphate, le dicen a esto, una sustancia, digamos, que tiene la capacidad de pegarse a ese canal, el ciclo GMP, esto es que es glutamate monophosphate. ¿Qué quiere decir? Tiene un solo fósforo acá, ¿cierto? Y se pega al canal y cuando se pega al canal lo abre y permite la entrada de iones positivos de sodio. Entonces, ¿cómo se hizo este interior de esta célula? Si actúa el glutamato, se hizo más positivo. Y esa es la condición como inicial. ¿Qué pasa? Aquí está la parte chévere. En esos discos está una molécula que se llama la rodopsina, que es un pigmento. Esa rodopsina tiene una característica y es que está formada por la rodopsina y el retinal. Pero ese retinal tiene dos maneras de ser retinal, que tienen que ver con su estructura y particularmente cómo esté orientado esta cadena aquí de carbonos. En este caso, esto se llama el 11 cis retinal, 11 cis retinal, le dicen a esto. Y esa es la forma cis, o sea, es una forma torcida que tiene la molécula que puede llegar a alterarse a una forma trans. Hay moléculas que tienen esta característica que sin cambiar los átomos que las conforman, pueden tener una estructura así, enchuecada para un lado o enchuecada para otro. Y eso es una característica interesante porque no cambian los átomos que forman las moléculas, pero sí cambian la posibilidad de retener o no electrones y en ese sentido de interactuar con otras moléculas. Bien, esto tiene asociada otra molécula que se llama la transducina. ¿Que con qué tendrá que ver? Pues con el proceso de transducción. O sea, esta se estimulará con la llegada de la luz. Y hay otra sustancia, aquí otra
enzima muy importante, se llama la fosfodiesterasa. Entonces, miren ustedes que tenemos varias moléculas que son interesantes y todas van a actuar. En la condición inicial, voy a echar para atrás, tenemos el glutamato, que actúa sobre el ciclo glutamate monofosfate, que es este, el ciclo glutamato monofosfórico, no sé cómo se llama en español, pero cuando esta sustancia está presente, abre los canales de sodio y calcio y hace la célula más positiva. Esta es la estructura de esa sustancia. Y por otro lado tenemos acá el pigmento, que es la rodopsina, que está hecha de la rodopsina más una sustancia que se llama el cis-retinal en este caso. Se llama el retinal, realmente quitémosle eso de cis-retinal. Puede estar en dos formas, esta que les muestro yo acá que es el cis-retinal y otra que les voy a mostrar más adelante que ese es el transretinal. Y esta tiene asociada otra molécula que se llama la transducina y esa transducina va a interactuar, miren ustedes que acá es complementaria, con una enzima que se llama la fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que es capaz de hacer esta fosfodiesterasa? Coge células de ese cGMP y las puede transformar en células de 5-GMP. Les voy a adelantar un pedacito. Cuando eso sucede, ese 5-GMP se pega a este punto específico del canal y lo cierra. Y cuando lo cierre, ¿qué va a suceder con la carga de todo esto? Pues van a dejar de entrar iones positivos y esto se va a hacer más negativo. Ese es el truco. Entonces, miren ustedes, llega la luz, llegó la luz. ¿Qué hace esto? Pues la luz llega y transforma a ese pigmento o a esa partecita de la molécula del pigmento que era cisretinal, recuerdan ustedes que estaba chueca, miren cómo la hace, miren cómo la, vean, es animación de, ayer veía yo una charla de una mujer, una mujer de la Universidad de California, creo que era de Berkeley, y la mujer era una química, era una bióloga molecular especializada en hacer animaciones de moléculas, está súper bellísima. Miren Hugo Mantilla lo que es capaz de hacer, ¿verdad? El cis-retinal, all transretinal, le dicen a esto, el todo transretinal, mírenlo ahí. Vamos a ver el pigmento. Entonces, llega la luz y esta cosa se gira y se transforma en el all transretinal. Miren. Llega la luz, se gira. Y eso le provee otras sustancias, porque cambia esta sustancia, la metarrobsina le da otras propiedades. Entonces vamos a ver qué sucede ahí. Se libera la transducina, se pega a la fosfodiesterasa, esa es una enzima que tiene varias unidades y eso hace que esto se pegue acá, en últimas, ese es el resumen de la historia, se cierren los canales de calcio y la célula se haga más negativa. Esto es como cuando uno timbra en una casa. Y si ese proceso no se echa para atrás, esto se quedará así como si se quedara, no sé, el cartero haciendo ahí todo el rato. Entonces, a ti no te interesa, porque es que cuando tú estás viendo, pensémoslo así, y yo los invito a que ya pues, salgámonos un poquito, incluso cortar aquí la presentación para no saturarlos tanto. Vamos a parar ahí no sé qué están viendo. Vamos a dejar de presentar. Listo. Para hacer un break aquí y no dejarlos como tan saturados de datos. Pero ¿cuál es el truco? O sea, el truco es que en este momento, acompáñenme en esto, por favor, compañeros. Échenle una paneada al lugar donde están ustedes. ¿Qué tal que tú te quedaras con la impresión de lo primero que ves? Miren ustedes fijamente la pantalla y cierren los ojos. Se le queda a uno ese pedacito, ¿cierto? Y eso está ocurriendo en todo momento. Entonces, ver implica dos cosas. Que el estímulo llegue, se mande la información, pero tus células tienen que quedar listas para seguir viendo. ¿Cómo se hace? Que ver es como si timbraras, llegas a la casa del vecino y ¡rin! Pero no, ¿qué tal que nos quedamos ¡rin! Todo el rato? Pues no veríamos. Entonces, este sistema es un sistema que es muy dinámico desde su perspectiva química porque tiene que abrir esos canales, dejar que entren esos iones de sodio y calcio, cambien un poco la
la característica de polaridad de esa célula, manden el impulso, contribuyan a que el impulso viaje y vuelvan a quedar otra vez listos. Alerta, papá, listo para que venga el nuevo estímulo. Y eso está ocurriendo, ¿a qué velocidad se imaginan ustedes que está ocurriendo eso? Todo lo que les he contado, mira que llevo media hora hablando de cómo se estimula la célula y resulta que la célula hace eso, ¡papá! En lo que yo dije, papá, quién sabe cuántas veces ha ocurrido ese fenómeno de que si yo volteé a mirar para un lado o para otro, pues no puedo quedarme con la imagen anterior. O sea, yo miré allá y no vi oso o no vi anomalocaris y giré para acá y resulta que vuelvo y miro y el anomalocaris ya está acá encima de uno. Así no sirve la visión. O voy a saltar de una rama de un árbol a otro. Y entonces algo así, cuando di el paso, entonces ya me cambió la información visual, que era la que me ayudaba a calcular la fuerza, me quedé con la anterior y ¿qué sucedió? Entonces, miren ustedes que esto es supremamente complejo, o sea, la velocidad a la que tiene que ocurrir este proceso de que la célula se estimule con la luz y luego vuelva a estar en el estado inicial para volverse a estimular, eso está ocurriendo constantemente, constantemente está ocurriendo, para que tú puedas ver en el modo en que nosotros vemos los vertebrados. Porque este modelito no es como el de el sistema que tenían los invertebrados. Hacen algo parecido, pero esto de los conos y los bastones, ese es nuestro, es de los vertebrados. Y está ahí, o sea, ustedes pueden apreciar. Entonces voy a regresar acá para ver cómo, hasta aquí hemos visto cómo se estimuló. Entonces vamos a ver cómo desbaratamos el estímulo para que la cosa suene trin, 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 y realmente lo que tengamos sea el código Morse de estar pasando la información rápidamente de qué es lo que está sucediendo alrededor. Bien. Bueno, vámonos aquí. Ya. Me avisan si están viendo esto correctamente. Sí, profesor. Ah, chévere. Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Llegó la fosfodiesterasa y me hidroxiló el CGMP y me lo convirtió en 5'GMP y eso es lo que cierra el canal de sodio y calcio y luego me permita la entrada de los iones y esto primero estuvo cargado positivamente, ahorita la carga es negativa. Bien. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Hay una sustancia que se llama la quinasa rodopsina y ella entra a bloquear ese proceso. Y otra que se llama la restina, que va a impedir que la transducina opere. ¿Y eso qué hace? Pues que este 5-GMP que estaba perdiendo, digamos, sus características acá, se vuelva a hacer el GMP y vuelva y se pegue allá en el sitio y abra el canal y se restituya otra vez la condición inicial. Entonces, a ese primer proceso donde la célula se hace más positiva, le vamos a llamar polarización, y a ese proceso en el cual la célula restituye su condición de carga más negativa, vamos a llamar despolarización. Eso es lo que ocurre, entonces hasta ahí vamos a dejar, para no saturar los